Tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado El Nuevo Pacto y Dios. Hay muchas cosas que son invisibles a nuestros ojos. Por ejemplo, no podemos ver el aire. Además, no podemos ver las cosas que están muy lejos, ni las que están muy cerca de nosotros. Los objetos que son muy pequeños o muy grandes son invisibles a simple vista. De esta manera, los seres humanos vivimos confinados a las restricciones de tiempo y espacio. Es lamentable que no podamos confirmar con nuestros ojos la existencia de muchas cosas, aunque en realidad existan. Hermanos, piénsenlo. ¿Acaso no existen muchos dispositivos que nos permiten visualizar lo que no podemos ver a simple vista? Por ejemplo, ¿no es el reloj un instrumento que nos permite ver el tiempo que es invisible? En nuestra vida cotidiana podemos encontrar instrumentos que nos permiten ver lo invisible. Si lo piensan detenidamente, podrán encontrar muchos instrumentos como ese. Entonces, ¿cómo podemos encontrar a Dios que es invisible? ¿No es la Biblia el instrumento creado por Dios a través del cual podemos ver el mundo invisible? Así como podemos ver el tiempo que es invisible a través del reloj, podemos ver el mundo invisible de Dios a través de la Biblia. La Biblia es el libro de la verdad, a través del cual podemos ver el reino invisible de Dios, las cualidades invisibles de Dios y todo lo demás que necesitamos saber acerca de Él. Hermanos, en esta época del Espíritu Santo, somos los que testificamos a la gente que Cristo Ansanjón es Dios. ¿No es esto lo que también enseña la Biblia? ¿Cómo podemos estar convencidos y creer que existen el Espíritu y la Esposa, que son Dios Padre y Dios Madre, y que también existe el mundo invisible? Es porque Dios hizo todo visible a través de la Biblia. Sin embargo, aunque Dios permitió que toda la humanidad tuviera acceso a la Biblia, hay personas que, aunque viendo no ven, aunque oyendo no oyen, ni siquiera entienden. Es bastante desafortunado. Entre muchas personas del mundo, ¿por qué creemos en Cristo Ansanjón como Dios en esta época del Espíritu Santo? ¿Por qué creemos que Cristo Ansanjón es Dios? Hace 2000 años, ¿por qué los apóstoles y los santos de la iglesia primitiva creyeron en Jesús como Dios, aunque estaba en la carne? Deben de haber tenido una razón para hacerlo. Es porque vieron evidencia de este hecho. También hemos visto esta evidencia. Es como el reloj que se hizo para que veamos el flujo invisible del tiempo. Si una persona dice, yo soy Dios, y otra también dice, yo soy Dios, ¿cómo sabemos quién es Dios en realidad? Qué bueno sería si existiera un instrumento que pudiera mostrarnos lo verdadero y lo falso. La Biblia es el instrumento precioso que desempeña este papel. Entonces, ¿por qué decimos que Cristo Ansanjón es Dios? En la Biblia, los profetas dijeron claramente que el que proclama la preciosa verdad del nuevo pacto en esta tierra es nuestro Dios, y que seremos su pueblo, y Él será nuestro Dios. ¿Acaso no testifican precisamente la Biblia y los profetas que no hay nadie que pueda desempeñar este papel excepto Dios? Es como un instrumento que puede probar la autenticidad de un diamante para indicar si la piedra es un diamante real o falso. De la misma manera, ¿cómo reconoceremos a Dios si habita entre las personas? ¿Acaso no podemos confirmar quién es Dios a través de la Biblia, el instrumento a través del cual podemos reconocerlo? Entonces, ¿cómo testifica la Biblia que Cristo Ansanjón es Dios? La Biblia testifica que Él es nuestro Dios verdadero porque nos trajo el nuevo pacto y nos prometió el eterno reino de los cielos a través del nuevo pacto.
Veamos esta evidencia. En Jeremías capítulo 31, versículo 31 está escrito: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Al estudiar la palabra de Dios, debemos prestar atención a aquel que dijo: haré un nuevo pacto. ¿Quién dijo que haría un nuevo pacto? Yo, Jehová, dijo que lo haría. Para entender a Jehová Dios, necesitamos entender la Trinidad. ¿Quién es Jehová Dios? Es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es Cristo Ansanjón, el nombre nuevo de Jesús. Dios Padre Jehová, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo, el nombre nuevo, Cristo Ansanjón. Aunque vinieron con diferentes nombres en diferentes épocas, son el mismo Dios. Hace unos 2700 años, Jeremías profetizó que Dios vendría a la tierra y establecería un nuevo pacto. Esta es la característica de Dios. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Qué hará? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aquí, ¿cuál es la promesa que conecta a Dios y su pueblo? Dios confirmará su relación con su pueblo a través de la señal llamada Nuevo Pacto. En los 66 libros de la Biblia, Dios lo resumió de manera muy simple para facilitarnos el reconocimiento de Dios en la carne. Dios escribió que se conectaría con su pueblo a través del nuevo pacto cuando viniera a esta tierra y que garantizaría que heredaremos el eterno reino de los cielos a través del nuevo pacto. Dios declaró a la humanidad: si quieren entenderme, primero comprendan el nuevo pacto. Dios nos dijo que prestemos atención al que viene a esta tierra y establece la verdad del nuevo pacto. Dios también aseguró que el nuevo pacto no solo da el perdón de pecados, sino también la promesa de la herencia del eterno reino de los cielos. Dios incorporó todas estas promesas en el nuevo pacto. Dios dijo: ustedes que guardan el nuevo pacto serán mi pueblo y yo seré su Dios, que les enseña la verdad del nuevo pacto. Hermanos, ¿esto es complicado y difícil de entender? Dios lo resumió para que fuera fácil y simple de entender. Entonces, ¿acaso no solo necesitamos ver quién trajo la verdad del nuevo pacto a esta tierra? Hace 2000 años, según el testimonio del profeta, ¿quién trajo el nuevo pacto en la época del Hijo? Jesús. ¿Qué sucede en esta última época del Espíritu Santo? Podemos ponernos al día fácilmente. Podemos entender que aquel que nos da la herencia del eterno reino de los cielos con la verdad del nuevo pacto es Cristo, que ha venido a esta tierra por segunda vez según el orden de Melquisedec. También podemos confirmar que Él es nuestro Dios que destruyó la muerte para siempre con vinos añejos, tal como estaba profetizado en Isaías capítulo 25, donde dice: le hemos esperado y nos salvará. ¿No es así? Hermanos, las palabras de la Biblia no son nada complicadas, son sencillas. Sin embargo, el problema es que a las personas les falta fe en las palabras de Dios, ya que no aceptan estas preciosas palabras tal como son y no creen en ellas. No encuentran a Dios, no pueden recibirlo, comprenderlo ni seguir correctamente sus enseñanzas, aunque en realidad vino a esta tierra y está llevando a cabo la obra que estaba profetizada. Es lamentable.
Así como podemos medir el flujo del tiempo que es invisible a través de un instrumento llamado reloj, también podemos confirmar la existencia de Dios que habita entre los hombres a través de las enseñanzas de la Biblia, ¿no es así? Dios dijo, haré un nuevo pacto. Dios enfatizó que Él mismo cumpliría esto. Este pacto nunca podría haber sido creado por el diablo ni por ninguna persona al azar en su vecindario. No fue creado por la hipótesis de un físico famoso. ¿Solo quién puede establecer el nuevo pacto? Dios dijo, yo, Jehová, lo haré. Con el nombre de Jehová en la época del Padre, con el nombre de Jesús en la época del Hijo, y con el nombre nuevo Ansanjón en esta última época del Espíritu Santo, Dios vendría y llevaría a cabo su plan de redención. Ya estaba testificado y profetizado esto en la Biblia, ¿no es así? No hay ninguna razón por la que debamos dudar de esto, ni siquiera en lo más mínimo. Esto se debe a que Dios ya había profetizado todo esto a través de los profetas que vendría de esta manera. Al venir a la tierra, cumplió todo lo profetizado acerca de él. Veamos Hebreos capítulo 9. En el capítulo 9, versículo 11 está escrito: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador ¿de qué? Mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Para dar a toda la humanidad la herencia eterna del reino de los cielos a través del nuevo pacto, ¿en mediador de qué debía convertirse? Se convirtió en mediador del nuevo pacto para nosotros. Por lo tanto, el nuevo pacto no es algo que cualquiera pueda venir, establecer y enseñar. ¿Solo quién puede hacerlo? Si vemos la Biblia y las profecías de los profetas, solo Dios puede venir a la tierra para llevar a cabo y enseñarnos la verdad del nuevo pacto. Si es así, podemos reconocer fácilmente a Dios preguntándonos, ¿quién trajo la verdad del nuevo pacto? Si comprendemos esto, podemos entender quién es Dios. ¿Quién se bautizó en 1948, según la profecía de que el Hijo del Hombre estaría a las puertas cuando la rama de la higuera estuviera tierna y brotaran sus hojas? ¿Quién fue el que cumplió la profecía del trono del rey David? Pensemos al respecto detenidamente. ¿Quién ha cumplido esto? No solo creemos en Cristo Ansanjón como Dios sin ninguna evidencia, todas las Escrituras y los profetas dan testimonio de Cristo Ansanjón con precisión. Por lo tanto, si se nos pregunta, ¿cómo saben que Cristo Ansanjón es Dios? Podemos decir, Él es Dios porque trajo la Pascua, o Él es Dios porque nos dio la vida eterna, o Él es Dios porque nos dio el árbol de la vida. Él es Dios porque nos predicó la verdad del nuevo pacto. Él es Dios porque nos dio el maná espiritual. ¿No tenemos tantas evidencias que decirles sobre Cristo Ansanjón? Entre todos estos asuntos, hoy estamos estudiando sobre el nuevo pacto. Pasemos a Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, Id, preparádnos la Pascua para que la comamos. La Pascua es realmente importante. El versículo 13 dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Versículo 14, cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca.
Jesús, que deseaba ansiosamente celebrar la Pascua, dio el ejemplo de guardar la Pascua del nuevo pacto en el versículo 19. Versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y Jesús dijo: hagan esto sin falta. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Unos 700 años antes de la venida de Jesús, Dios profetizó a través de Jeremías: he aquí que vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y finalmente, fue Jesús quien estableció el nuevo pacto. En Jeremías capítulo 31, ¿quién estaba profetizado que haría un nuevo pacto? Jehová. Entonces, ¿qué relación hay entre Jehová Dios y Jesús? Son el mismo Dios. Estaba profetizado que Jehová haría un nuevo pacto, y fue Jesús quien lo hizo. De esta manera, esta profecía se cumplió con precisión. Jehová Dios, Jesús y el nombre nuevo, Cristo Ansanjón, no son diferentes, sino el mismo Dios. Por eso, fue en la época del Padre con el nombre de Jehová que Dios profetizó acerca del nuevo pacto, y fue en la época del Hijo que cumplió esa profecía y estableció el nuevo pacto con el nombre de Jesús, ya que predicó sobre el reino del Evangelio del nuevo pacto por solo 3 años. Con el fin de completar el reino del Evangelio del nuevo pacto, tuvo que venir por segunda vez. Por esa razón, en su segunda venida, llevó a cabo su ministerio durante los 37 años restantes, predicando el nuevo pacto. Entonces, ¿quién puede dar a la humanidad la vida eterna, la herencia eterna del cielo prometida, a través del nuevo pacto en la época del Padre, la época del Hijo o la época del Espíritu Santo? Solo Dios. He aquí, este es nuestro Dios. Por esa razón, en el versículo 20 está escrito: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esto tuvo lugar en la Pascua. Como saben bien, las verdades del nuevo pacto comenzaron a desaparecer una a una en el siglo IV, unos 300 años después de que Jesús ascendiera al cielo. El día de reposo fue abolido en 321 después de Cristo. La Pascua fue abolida en 325 después de Cristo. La Navidad se introdujo en 354 después de Cristo. Y los objetos que se usaban en las religiones paganas, como la cruz, comenzaron a introducirse en la iglesia para el culto. Como resultado, hoy en día no se puede encontrar ninguna iglesia que predique la verdad del nuevo pacto. Dios dijo, a través de la revelación del apóstol Juan: salid pronto de ella, pueblo mío, al ver el hecho de que se reunían en el templo de Dios, proclamando con los labios que creían en Dios, pero llenando el templo de ídolos paganos. Entonces, ¿a dónde debemos ir después de salir de Babilonia? ¿A dónde dijo Dios que debemos ir? Dios nos dijo que huyéramos a Sión sin demora. Hermanos, ¿acaso el lugar al que hemos huido sin demora no es la iglesia de Dios, que es Sión, donde celebramos las fiestas? ¿Quién habita aquí entre nosotros? Dios está con nosotros en Sión. ¿Con qué verdad reina Dios en Sión? Dios reina en Sión con la ley del nuevo pacto y nos enseña con la verdad del nuevo pacto. No se convirtió en rey de Sión, guiando el reino del Evangelio del nuevo pacto en los últimos días, y luego ascendió al cielo después de completar su vida del Evangelio de 37 años, según la profecía. Hoy, grabemos en nuestro corazón una vez más la respuesta a la pregunta: ¿cómo Cristo Ansanjón es Dios? Comenzando con el bautismo, todo lo que guardamos es parte del nuevo pacto. La Pascua es el nuevo pacto y también lo es el día de reposo. La regla del velo también es el nuevo pacto. Todos estos estatutos y leyes designados por Dios son las verdades del nuevo pacto. En la verdad del nuevo pacto recibimos el perdón de pecados. En la verdad del nuevo pacto, Dios se convierte en nuestro Dios, nos hacemos uno con Dios y así nos convertimos en su pueblo.
Todas estas promesas absolutas nos son dadas mediante el nuevo pacto. ¿Quién será quien enseñe a toda la humanidad esta verdad del nuevo pacto? La Biblia testifica que solo Dios puede hacerlo. Veamos esto en Hebreos capítulo 8. En el capítulo 8, versículo 7 está escrito: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, el primer pacto es el antiguo pacto que Dios nos dio a través de Moisés. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Cuál es el segundo pacto? El nuevo pacto. Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el nuevo pacto, porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, ¿un qué? Un nuevo pacto. ¿Quién está profetizado aquí que hará un nuevo pacto? Está escrito: haré un nuevo pacto, ¿no es así? Entonces, ¿no deberíamos examinar de cerca quién hizo el nuevo pacto? ¿Quién es el que realmente lo hizo? Por lo tanto, ¿quién es Cristo Ansanjón? ¿No sucedió esto según el testimonio de los 66 libros de la Biblia y los profetas? Solo Dios puede hacer esto. Solo Dios puede establecer el nuevo pacto. Dios dijo: cuando la rama de la higuera esté tierna y broten sus hojas, estaré a las puertas y llamaré. ¿Cuándo sucedió esto? Tuvo lugar en 1948. Entonces, ese tiene que ser el año en que Dios comienza su obra del Evangelio. Según la profecía del trono del rey David, Dios debe recorrer el camino de la profecía durante 3 años en su primera venida y luego por 37 años en su segunda venida. Por esa razón, en el versículo 8 está escrito: porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Al entregar la enseñanza del nuevo pacto, Dios dijo: nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Significa que Dios nos dará el perdón de pecados. Esta es la promesa que Dios estableció con su pueblo, que está en el nuevo pacto. ¿No está profetizado en Miqueas capítulo 4 que Dios aparecerá de nuevo en los últimos días y nos enseñará el nuevo pacto que desapareció durante la Edad Oscura? Nos enseñará en sus caminos, lo hará en los últimos días. Leamos Miqueas capítulo 4, versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a los pueblos. ¿Cuándo es el tiempo señalado para que se cumpla esta profecía? Es en los postreros tiempos. Los postreros tiempos indican la última época, la época del Espíritu Santo en la que estamos viviendo, ¿no es así? El monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, porque ¿qué hará? Y Dios nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué se celebra en Sión? Allí deben celebrarse las fiestas. Debemos encontrar el lugar donde está el día de reposo, que es una fiesta semanal, y las 7 fiestas de 3 tiempos, que son fiestas anuales. Tienen que estar el día de reposo, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas,
la fiesta de las trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál es la iglesia que tiene todas estas verdades? Dios habita en ese lugar que es Sión. ¿Quién es el que nos está guiando con la verdad del nuevo pacto en Sión? Es nuestro Dios. He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Si alguien nos pregunta por qué Cristo Ansanjón es Dios, entonces podemos decir sin dudar, es Dios porque nos enseñó el nuevo pacto y nos dio la vida eterna. Podemos mostrarles la Biblia diciendo, ¿puedo demostrarle esto a través de la Biblia? ¿Le gustaría verlo? Si preguntan, ¿por qué creen que Cristo Ansanjón es Dios? Digamos, porque dio testimonio de Dios Madre. Según Isaías capítulo 62 y Génesis capítulo 3, ¿quién dará testimonio de Dios Madre? Está escrito que solo Dios Padre dará testimonio de Dios Madre. Por lo tanto, creamos firmemente en las profecías de la Biblia y los profetas. Pensemos en las pobres almas de los que tienen fe en Dios pero están perdidos, deambulando sin saber cómo ir al cielo. Como obreros del nuevo pacto, debemos guiar esas almas por el camino correcto de la verdad, testificándoles en Samaria hasta el último de la tierra. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.